Buenas noches, estimados estudiantes. A las 7:05 damos inicio a la tutoría de hoy. Docente, muy buenas noches. La compañera Yadira Medina me comenta que no hay luz en su domicilio, que le va a enviar un correo, por favor. Ya, muchas gracias, Brigitte. Sí, en realidad en algunos sectores de algunas partes del país no hay luz, entonces sí comprendo eso y hay una actividad también que debemos hacer. Entonces, en esos casos, los estudiantes que estén en ese caso, que me escriban un correo para extenderles a ellos un tiempo para que puedan entregar la tarea, así sea el día de mañana, ¿sí? Listo, docente, gracias. Dígame, Diego. Doctora, ¿cómo está? Bueno, acá en Loja tampoco no hay luz. Ya, estimado Diego, sí, inclusive, bueno, yo también estoy en Loja, por cualquier cosa, si es que a mí también por A o B me desconecto, yo les dejo grabado un video en el aula virtual para justificar o compensar esta jornada, porque en algunos sectores está yendo la luz, entonces no descarto que en el sector donde yo me encuentro también se vaya, pero si es que ese es el caso, yo les dejo grabado un video y también les dejo aperturada la actividad. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, estimados estudiantes, demos inicio a la jornada de hoy. Como el día de hoy, ustedes saben, tenemos esta jornada de videoconferencia, la cual es calificada, entonces solicito que enciendan las cámaras para poder verificar la presencia de cada uno de ustedes y procederé también a tomar lista. Estimado Stalin Aguilar, Brigitte Angulo,
Presente, docente. Gracias. Edwin Arias. Presente, Henry, docente. ya. Henry Becerra. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Danilo Bolaños. Edgar Briceño. Presente, doctora, buenas noches. Sí está Danilo, creo que su cámara tuvo problemas Sí. con el audio. Y sí lo vi, ya le puse asistencia. A ver, Edgar Briceño también me dijo presente, ¿verdad? Sí, doctora, buenas noches. Ya. Buenas David noches, Cabrera. docente presente. Ya Danilo, sí le colocamos su asistencia. Edgar Briceño. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Lucía Chalco. Marco Docente, buenas noches. Ya, Docente, buenas buenas noches. Lucía Chaco le saluda. Buenas noches. Buenas noches. Marco Collaguazo. Parece que el internet está medio falloso. Axel Cuesta. Carlos Curipoma. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. José Díaz. Marcelo Espinosa, no. Lady González. Docente, ¿cómo está? Buenas noches. La compañera me pidió de favor que ya le va a enviar un correo a usted. Lo que pasa es que ella es policía y ahora está en un procedimiento. Ya, gracias Tania por el dato, ¿ya? Yajaira Granda. Buenas noches, docente, presente. Buenas noches. Ana Lucía Japón. Presente, buenas noches. Buenas noches. José Luis León. Cristian Loaiza. Yadira Medina. Es Joana la Morocho. compañera que tenía el inconveniente de luz. Ya abrí. Yadira. Joana Morocho. David Narváez. Ya, Joan. Byron Narváez. Es presente. Ya. Doris Ochoa. Doctora, la compañera también manifiesta que tiene inconvenientes con la luz. Ya. Gracias, Jeffrey. Diego Ortiz. Presente, docente. Ya. Evelyn Pambi. Henry Paqui. Docente, buenas noches. Se me fue la luz, no tengo luz. Me voy a conectar hasta que se hagan los datos, docente. Ya, Henry, lo que le puedo sugerir a cualquier estudiante que esté en el mismo caso es que cuando demos inicio y hablemos de algún tema en el cual pida su participación, lo puedan desarrollar lo antes posible para poderles marcar la participación y no tengan ningún problema después, ¿ya? Listo, docente, gracias. Ya. Víctor Pauta. Buenas noches, doctora, presente. Ya. Diana Pintado. Buenas noches, doctora, presente. Ya. Diego Quispe. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, María José Ramón. Tania Ríos. Presente, docente. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Roa. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Elías Romero. Presente, profesora. Ya. Luis Miguel Sánchez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, José Eduardo Cisalima. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Tania Tandazo. Y Daniela Trujillo. Presente, doctora, buenas noches. Ya, buenas noches. Dígame, estimada Karen. Doctora, buenas noches. El momento que dijo mi nombre, justo el compañero Diego habló y no sé si me pondría en mi asistencia. A ver, Karen Cabrera, sí le he colocado la asistencia. Muchas gracias. Ya. Docente, buenas noches. Disculpe, no sé si me anotó en el estado, se me fue la luz.
A ver, Stalin Aguilar ya está, Axel Cuesta, ya le coloco en este momento. Listo, Danilo muchas gracias. Bolaños, también sí está Danilo. ¿Ya? Ya, entonces demos inicio, procuremos de hacerlo lo antes posible para que no... ¿Ya? Ahí tenemos el día de hoy, lo que vamos a hablar el día de hoy es lo que tiene que ver con la unidad 2, con las garantías constitucionales. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es que muchas veces nos confundimos entre lo que son las garantías constitucionales y las garantías jurisdiccionales, ¿sí? Estas dos tienen una diferenciación, ya que las garantías constitucionales abarcan todos, cualquier tipo de garantías que pueden salvaguardar o que pueden evitar la vulneración de un derecho, ya sea que esté por cometerse, que esté cometiéndose o que esté por reparar ese derecho. Entonces, las garantías constitucionales abarcan este tipo de, tienen tres tipos de garantías: normativas, tenemos garantías de políticas públicas y también tenemos las garantías jurisdiccionales. Entonces, dentro de las garantías constitucionales se encuentran estos tres tipos de garantías. Y entonces eso es importante que ustedes lo sepan para ir a partir de eso desarrollando la actividad. Entonces, cuando nosotros damos un concepto de qué son las garantías constitucionales, podríamos decir que las garantías constitucionales buscan la tutela y amparo y protección de una defensa efectiva y oportuna de nuestros derechos cuando corren peligro de ser desconocidos o ser vulnerados, ¿sí? Entonces, podríamos decir que las garantías constitucionales son esos mecanismos que establece la Constitución para prevenir, para cesar o para enmendar un derecho que ha sido violentado. Entonces, recordemos que en la garantía tenemos derechos, tenemos principios y tenemos garantías. ¿Para qué son los derechos? Son los cuales tenemos todos los ciudadanos por el mismo hecho de ser ciudadanos de este país, ¿sí? También lo tiene la naturaleza. Recordemos que nuestra Constitución es garantista y protege derechos inclusive de la naturaleza. Entonces, esos son los derechos. Tiene principios los cuales nos sirven o que nos ayudan para optimizar los derechos, es decir, para que se vayan protegiendo estos derechos, como habíamos nosotros en la unidad 1 revisado. Inclusive en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nosotros habíamos revisado cuáles son estos principios, y estos principios hacen óptimos los derechos y existen también modos de cómo interpretar la Constitución. Y también tenemos garantías. Las garantías son esos mecanismos que se activan cuando un derecho se nos ha sido vulnerado o cuando existe alguna colisión entre un derecho y un principio, y sirve para reintegrar integralmente a una persona o un derecho que ha sido conculcado, ¿sí? Entonces, ahora veamos cuál es la finalidad de las garantías constitucionales. La norma suprema ha previsto las garantías constitucionales como mecanismos o herramientas para que todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos e inclusive la naturaleza los puedan utilizar. ¿Con qué finalidad? Primero, para prevenir la vulneración de nuestros derechos. Segundo, para repararlos cuando han sido vulnerados. Tercero, tiene la finalidad de exigir el cumplimiento efectivo de los derechos. Y cuarto, también tiene la finalidad de que seamos asistidos por alguna autoridad competente para la defensa de nuestros derechos. Es decir, cuando nosotros en algún momento tengamos algún inconveniente y deseamos que se nos reintegre un derecho que ha sido vulnerado, nosotros acudimos ante quién, depende de la garantía jurisdiccional, pero nosotros acudimos ante un juez. Esa es la autoridad competente que nos va a permitir, que va a analizar y va a permitir salvaguardar algún derecho vulnerado. Ya, ¿cuáles son los escenarios para la presentación de estas garantías constitucionales? Para nosotros poder interponer garantías constitucionales tenemos tres escenarios. Tenemos una acción preventiva, una acción correctiva y una acción reparadora. Cuando nosotros hablamos de una corrección preventiva, ¿qué significaría? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cómo interpretamos una acción preventiva? Ya vamos con José Cisalima. Doctora, buenas noches. A preventiva se refiere a que, por ejemplo, establece el juez una medida con el fin de que no se vulneren los derechos, o sea, que sean de manera inmediata, e incluso estos, por medio de estos, se puede
proteger este derecho sin necesidad de llegar ya a dicha acción. Entonces, de tal manera que el juez, por medio de esta disposición, ya desde ahí ya está tutelando los derechos del ciudadano. Exactamente. Entonces, perfectamente, como lo dice José Eduardo, esta acción preventiva es para evitar una transgresión. O sea, todavía nosotros no vamos a generar una garantía porque todavía es una forma de prevenir. Para que nosotros podamos prevenir una transgresión de un derecho constitucional, se aplican o podrían aplicarse en este caso, por ejemplo, medidas cautelares, para de esa forma frenar o parar, digamos, cualquier medio que se esté produciendo la vulneración de un derecho, ¿sí? Entonces, también tenemos acciones correctivas. Víctor, Pauta, ¿qué podríamos entender por estas acciones correctivas? Buenas noches, doctora. Lo que yo le entiendo por acciones correctivas es cuando ya en este caso el juez acepta la acción de constitucional en este caso y ordena que no se le vulneren los derechos al ciudadano. Ya. Bueno, pues más que todo, cuando hablamos de una acción correctiva, es para cesar la vulneración de un derecho, cuando estamos pasando o estamos atravesando la vulneración de un derecho y para nosotros poder frenarla todavía no presentamos una garantía jurisdiccional, sino lo que presentamos es, al igual que en la acción preventiva, una medida cautelar, ¿sí? Entonces, tanto en la acción preventiva como en la correctiva, nosotros estamos previniendo y tratamos de cesar una vulneración de derechos, ahí nosotros utilizamos medidas cautelares. Y en la última, en la acción reparadora, ahí sí es cuando se ha consumado ya la violación de un derecho constitucional y ahí sí es cuando acudimos a este mecanismo de una garantía jurisdiccional para poderle pedir al juez que se repare el derecho que se nos ha sido vulnerado. ¿Sí? Entonces, tenemos la diferenciación de estas tres acciones o estos tres escenarios que se pueden presentar para estas garantías constitucionales. Ya. Ahora sí hablemos de cuáles son estos tipos de garantías constitucionales. Tenemos garantías normativas, garantías de políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana, y tenemos las garantías jurisdiccionales. Y aquí es cuando entran ya las garantías jurisdiccionales. Vamos a ir revisando cada una de ellas, ¿sí? La primera, garantías normativas. Las garantías normativas establecen que el ordenamiento jurídico se sujete formal y materialmente a las normas constitucionales. Constituyen herramientas o mecanismos que buscan garantizar el carácter normativo de la Constitución y con ello asegurar que, primero, asegurar la supremacía de la Constitución. Eso significa que cualquier norma, cualquier reglamento que esté debajo tiene que siempre guardar relación con la norma suprema, que en este caso es la Constitución. Entonces, cuando nosotros hablamos de la supremacía de la Constitución, la misma que consta en el artículo 424 de la Constitución, se refiere precisamente a eso, a ese respeto a los derechos, inclusive a los derechos que constan en el artículo 11, numeral 9, que es prácticamente, podríamos considerar la columna vertebral de la Constitución, porque de ahí se desglosan todos los derechos que deben ser respetados y que están siempre de forma primordial. Entonces, es importante en las garantías normativas, primero, tener en cuenta la supremacía de la Constitución. Otro punto que es importante tener en consideración es la rigidez de la Constitución. Cuando nosotros hablamos de la rigidez, ¿alguien tiene una idea de qué es la rigidez de la Constitución? ¿Quién desea participar? Ya, si alguien, si no se sabe todavía qué tiene que ver la rigidez de la Constitución, a ver, tenemos la participación de Danilo Bolaño. Buenas noches, doctora. Bueno, el tema de la rigidez de la constitucional se refiere a lo establecido en cada procedimiento. Se debe entender como dicha rigidez que es necesaria e indispensable para la protección misma del Estado, puesto que el contexto constitucional sí puede ser reformado, pero las reformas o enmiendas no pueden afectar a aquellas materias. Eso es lo que más o menos entiendo, doctor.
Muchísimas gracias, Danilo. Perfectamente. Eso es la rigidez de la Constitución. Al hablar de la rigidez, estamos hablando de que cualquier reforma, cualquier enmienda que se vaya a producir en esta Constitución siempre debe apegarse a lo que dice la Constitución. No puede saltarse proceso, no puede estar en contra de la Constitución. Eso habla en el artículo 441 y 442 de la Constitución, que habla de que todas estas reformas y enmiendas deben estar íntimamente pegadas al contenido neto de la Constitución. Y eso tiene que ver también con la tercera característica, que es la limitación de la asamblea. Como nosotros sabemos, los asambleístas pueden proponer leyes, pueden proponer cambios inclusive de la ley, pero ellos siempre deben adecuarse de forma formal y material a las leyes y a la Constitución. Entonces, ellos tienen esa limitación en la cual deben apegarse siempre a la Constitución y a la rigidez precisamente que tiene nuestra Constitución, ¿sí? Eso es lo que son las garantías normativas. Tenemos también las garantías de políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana. ¿Qué nos dicen estas garantías? Las garantías de políticas públicas constituyen un mecanismo que, acorde con el principio de la supremacía de la Constitución, obligan a todas las autoridades, personas, actividades a que deban sujetarse a lo que está determinado en la norma suprema, particularmente a todos los derechos constitucionales. Entonces, al momento que nosotros hablamos de cuál es la finalidad. Primero, la finalidad es garantizar la distribución equitativa de bienes y servicios públicos y la implementación de políticas públicas. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas garantías de políticas públicas, se pensaría, o al menos es lo que busca la ley, es que existan grandes avances con el sistema constitucional en lo que tiene que ver con los servicios de calidad y calidez que le deberíamos dar a los ciudadanos. Es decir, las políticas públicas buscan que todos los servicios públicos de salud, de energía eléctrica, todos los servicios públicos que les sirven a los ciudadanos sean servicios de calidad y calidez para buscar o para garantizar que el ciudadano pueda desarrollar de forma correcta lo que en la Constitución llaman los derechos del buen vivir. Entonces, básicamente eso es lo que buscan estas garantías de políticas públicas, que todos los servicios públicos que se nos pueden presentar a nosotros como ciudadanos tengan esa característica importante de ser servicios de calidad y calidez, ya que si en la práctica se da o no eso, sabemos que en muchas instituciones públicas no se da, ¿no es cierto? Pero la Constitución eso es lo que exige y eso es lo que pide, que esas garantías de políticas públicas se lleven a cabo para eso precisamente, para que los servicios públicos sean de calidad y que los ciudadanos puedan desarrollar estos derechos del buen vivir que están en la Constitución en el artículo 275. Y tenemos las tan conocidas como garantías jurisdiccionales. Cuando nosotros hablamos de una garantía, hablamos de la obligación o responsabilidad que se debe tener. Entonces, si es que nosotros ya acoplamos eso a las garantías jurisdiccionales, estas se constituyen en una obligación o una responsabilidad del Estado para con las personas. Es decir, el Estado brinda estas garantías jurisdiccionales con la finalidad de que los ciudadanos, que todos los habitantes, cuando sintamos que algún derecho ha sido vulnerado, podamos acudir ante la autoridad y que el Estado se responsabilice y que pueda un juez revisar si es que realmente se nos vulneraron derechos y que se nos puedan restituir esos derechos. Entonces, eso es lo que buscan las garantías jurisdiccionales. Un dato importante es que los jueces de primera instancia son los competentes para conocer las garantías jurisdiccionales de acción de protección, habeas data, habeas corpus y acceso a la información pública. En cambio, la Corte Constitucional es la encargada o es la competente para conocer las garantías jurisdiccionales de acción por incumplimiento. También se habla de la acción de incumplimiento, de la acción extraordinaria de protección y actualmente, o no hace mucho tiempo, se aplica también la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Entonces, como ya ustedes un poquito han leído la Constitución, han revisado también, algunos que están en prácticas, han revisado un poquito de estas garantías jurisdiccionales, me gustaría escuchar, de preferencia a las personas que no han participado para ir obteniendo ese puntaje de participación, qué entienden o qué es lo que saben sobre la primera acción, sobre la primera garantía, la acción de protección. ¿Quién me quiere conversar un poquito de qué es lo que entiende por acción de protección?
¿Alguien que desee participar, qué entiende por acción de protección? Dígame, estimado Elías. ¿Cómo está, profesora? Buenas noches. Bueno, la acción de protección dice que es una de es la más efectiva y eficaz. Y también por ejemplo, en uno de los casos que estoy participando con el tutor, él estuvo en un caso donde a un trabajador de una empresa pública se lo había despedido injustamente. Entonces se puso lo que es una acción de protección alegando que se le vulneró sus derechos del debido proceso. Entonces, juntos con las pruebas y las evidencias, el juez llegó a la conclusión que afirmativamente se le había vulnerado los derechos y se le restituyó al puesto de trabajo. Muchas gracias, muy oportuno el ejemplo que nos da Elías, muchas gracias. Estimado Diego Ortiz. Bueno, de lo que he investigado, bueno, la acción de protección dice que es un mecanismo jurídico utilizado en Ecuador para garantizar la protección de los derechos constitucionales de personas frente a posibles violaciones por parte de autoridad pública o actores de terceros que afecten su derecho fundamental. También establece que la acción de protección se caracteriza por ser un proceso ágil y rápido, que busca resolver de manera rápida y eficaz la situación en la que se han vulnerado los derechos de una persona. Muchas gracias, estimado Diego. Escuchémosle también a Ana Japón. Ya, también, bueno, lo que he podido leer dice que la acción de protección son mecanismos fundamentales para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales de las personas. Y también dice que es una herramienta importante en el sistema jurídico ecuatoriano para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ya, muchas gracias. Estimado Stalin Aguilar, le voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si es que le detienen a una amiga sin razón, sin orden de autoridad, ¿podría aplicar mi amiga a una acción de protección? ¿Cómo está, docente? Muy buenas noches. Claro, en ese caso, si es que se vulneró sus derechos con una detención arbitraria e ilegal, tiene derecho a la acción de protección, ya que esta tiene como objeto velar por los derechos que no son respetados. A ver, en este caso tenemos que ir, por ejemplo, diferenciando, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una acción de protección, una de las condiciones de la acción de protección es que ampara o podamos nosotros pedir la acción de protección cuando se ha vulnerado un derecho, pero que no conste dentro de otras garantías jurisdiccionales que se aplican para ello. Como, por ejemplo, usted mismo, recordamos que es la acción de habeas corpus. Sí, correcto. Cuando se vulnera los derechos, cuando una persona ha sido detenida de manera ilegal. Exactamente. Entonces, estimado Stalin, cuando existe otra garantía que pueda cubrir ese derecho, ya no se puede aplicar la acción de protección porque precisamente esa prohibición dice que la acción de protección se va a resolver sobre un derecho vulnerado siempre y cuando éste no esté amparado por otras garantías jurisdiccionales que están direccionadas precisamente con esa finalidad. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta ese detalle, ¿ya? Pero muy bien, igual, gracias, estimado Stalin. Entonces, ahorita vamos a leer cuáles son las características de la acción de protección. Tenemos como una característica que la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista la vulneración de derechos constitucionales. La segunda característica, la acción de protección tutela los derechos constitucionales a excepción de los derechos que estén amparados por otras garantías jurisdiccionales. Es decir, con el ejemplo que dábamos, si es que a alguien le niegan información personal en alguna institución, esa persona no puede acudir a una acción de protección, sino debe acudir a la garantía jurisdiccional que sea previsto para aquello, ¿sí? Ya, tenemos cuándo podemos presentar la acción de protección. Primero, cuando exista la violación de un derecho constitucional. Esto lo verifica también el juez. Él analiza y verifica que realmente exista la violación de un derecho constitucional. La acción o omisión de alguna autoridad pública o de un particular. Aquí también aplicamos esta acción de protección. Y
también bajo la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado o eficaz para proteger este derecho violado. ¿Sí? Entonces tenemos claro cómo se aplica esta acción de protección. Ahorita hablemos un poquito, ya Stalin nos mencionó el tema del habeas corpus, pero me gustaría escucharle también a Byron Narváez. ¿Qué sabe usted, Byron, acerca de la habeas corpus? Estimado Byron Narváez. Le escucho ahora, le escucho. Un ratito se cortó. Ya, perfecto. Estimado Byron, díganos, ¿qué sabe usted acerca de del habeas corpus? Bueno, del habeas corpus, nos dice que está directamente vinculado a cuando hay una detención que de forma arbitraria. Entonces usted pide una habeas corpus para que sea liberado inmediatamente. En este caso, bueno, ahorita es que estaba dentro de la política, que se escuche sobre todo que digamos, digamos de Jorge Glass, que supuestamente lo han detenido ahorita ilegalmente del Consulado de México. Entonces él estaba pidiendo un habeas corpus, digamos, para poder salir de ahí. Y como decía, que está también de una forma arbitraria, pues que le han cogido a él. Entonces él presenta esta acción, que ahora también se dice que está denegado también. Ya, muchas gracias, Byron. Vamos a escuchar, por favor, a Edwin Arias. Buenas noches, docente. El habeas corpus se puede entender como una medida en la cual se intenta reparar todo tipo de arresto o detención arbitraria o ilegal y sin el debido proceso de una persona. Es decir, que si no tienen una orden de captura o una orden de un juez que le permite la detención o el ingreso de un domicilio para la detención de la persona, se puede considerar como que ha sido ilegal y el juez tendrá que emitir las órdenes para la liberación oportuna de la persona, para evitar que se siga vulnerando sus derechos. Perfecto, muchas gracias, estimado Edwin. Mantengan la mano levantada los demás estudiantes para irles haciendo preguntitas sobre esta garantía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica? La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de autoridad pública o cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Para que proceda el habeas corpus se requiere que se dé una situación de detención y esta debe ser, primero, ilegal, cuando se ha ejecutado sin observar las normas exigidas por la ley y se practica para fines distintos a los previstos o requeridos por la ley. Estimado Carlos Curipoma, ¿podríamos ejemplificar cuándo podría ser una detención ilegal? Buenas noches, doctor. Sí, podemos ejemplificar. Por ejemplo, cuando la persona no ha tenido una, o cuando no se ha presentado a ver, cuando se ha sido detenida, una persona cualquiera ha sido detenida y no se exhibe la orden de privación de la libertad, cuando no tiene una orden física o cuando la orden de privación de libertad no cumple los requisitos legales o constitucionales también, cuando existe vicios en el procedimiento también de detención, también puede ser cuando la persona ha sido detenida y ahí existe algunos vicios de procedimientos en dicha detención. En esos casos se puede presumir, ¿no es cierto?, la privación ilegítima y arbitraria, y ahí se puede optar por el habeas corpus, doctor. Ya, muchas gracias, estimado Carlos. Ya, para poder establecer bien cuáles son los ejemplos en cada uno de ellos, cuando nosotros hablamos de una detención ilegal, para poner un ejemplo claro, por ejemplo, digamos que por fines investigativos una persona es detenida por más de 24 horas. Entonces, ustedes saben que por más de 24 horas con fines investigativos no se puede detener a alguien ni retenerlo. Entonces, aquí estamos hablando aquí estamos frente a una detención ilegal, ¿sí? Porque por una investigación o por fines investigativos no se la puede retener por más de 24 horas.
Ya, eso es detención ilegal. Cuando nosotros hablamos de detención y arbitraria, decimos cuando la resolución del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos constitucionales de la persona. Aquí, ¿cómo le podemos poner un ejemplo a la detención arbitraria? Digamos que ustedes se encuentran en una cancha de fútbol jugando entre amigos. Llega un agente de policía y lo detiene a alguno de ustedes sin contar con una orden de detención emitida por el juez. Ahí estamos hablando de una detención arbitraria. No existe una orden del juez, no existe la voluntad realmente o una orden en la cual establezca por qué razones se lo está deteniendo, ¿sí? Y tenemos la última, por una situación ilegítima, dice, cuando sin justa causa lesionan o ponen efectivamente en peligro el derecho fundamental de toda persona a ser libre. En esta podría aplicar, digamos, alguna persona que sufra problemas de drogadicción y la familia lo interna sin su voluntad en un centro o una clínica de rehabilitación. Ahí es cuando se configura en una detención ilegítima, ya que está poniendo en riesgo su integridad y esta persona realmente no es su deseo, su afán, no es su consentimiento el hecho de estar en esta clínica. Entonces ahí se aplica esta detención ilegítima. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces ahora vamos con José Díaz. Por favor, ¿qué nos puede hablar usted acerca de el habeas data? Buenas noches, doctora. ¿Sí me escucha? Disculpe. Sí, José, sí le escucho. Ya, el habeas data nos permite a las personas acceder a la información de nosotros mismos que consten en bases de datos, ya sean públicos o privados. Por ejemplo, si nosotros necesitamos informaciones que hemos elaborado en una empresa para nosotros poder justificar tal vez ingresos que se puedan tergiversar por malversaciones, con el SRI, entonces nosotros podemos acceder a este tipo de informaciones. En caso en el cual la empresa, ya sea esto una entidad privada o una entidad pública, se niegue a realizar dicho informe o concedernos esta información, se estaría pudiendo utilizar lo que es el habeas data. Muchísimas gracias. Muy bien, estimado José. Vamos a escuchar también a Stalin Aguilar. Docente, ¿cómo está? Muy buenas noches. Disculpe, yo tengo una consulta, no sé si la puedo realizar en este momento, es sobre una acción de protección. Estimado Stalin, veamos si nos quedan unos minutitos. O ¿Le dígame, pregunto ahora o...? dígame. Ya, verá, justo docente, ahora que estábamos realizando las prácticas, yo me topé con un caso muy particular y es muy interesante ya que usted está topando el tema de acción de protección. Entonces, tenemos por objeto que la acción de protección tiene como objetivo el amparo directo de los derechos reconocidos en la Constitución. Eso lo tenemos claro. Entonces, basándome en esto, yo me topé con un ejemplo ahora en las prácticas. Digamos que a un servidor público, vamos a poner un ejemplo, a un policía, puede ser un militar, pero vamos a poner el ejemplo hipotético de un policía. Digamos que un servidor policial está ejerciendo en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, y le llega el pase a la ciudad de Esmeraldas. Entonces, como servidor policial, él tiene que cumplir el pase, ¿correcto? Hasta ahí, porque así lo dispone la institución y, bueno, los reglamentos internos. Pero resulta que este servidor policial tiene una acción de protección, o sea, él tiene la tenencia de sus hijos, tenencia que está legalmente dada por un juez, en el cual él tiene que velar por los derechos de los menores de edad. Basándome en esto, él puede presentar una acción de protección para que no le den el traslado, pero mi consulta es la siguiente. La acción de protección tiene un tiempo para que se haga efectiva porque, digamos, como tiene por objeto velar por los derechos de los niños y toda esa situación, si le llega el pase, ¿hay algún tiempo para que la acción de protección se pueda hacer efectiva? Ya, a ver, se supondría que la acción de protección es una medida que es eficaz y rápida, digamos, de resolución. Pero ahí sí dependería del juez competente que esté analizando el caso, porque él tendría que tener la certeza y tendría que tener todos los elementos de convicción para poder emitir una resolución favorable. Entonces, aquí es cuando viene el proceso en el cual él convoca audiencia a todas las partes. Entonces, si es que en el transcurso de esas audiencias, en el retraso que se dé esas audiencias, sucede o pasa mucho tiempo,
que normalmente se lo suele dar, entonces ahí sí no tendría un tiempo estimado, pero lo que básicamente pide o analiza la acción de protección es que sea de resolución eficaz o rápida. Pero por lo general en la práctica el juez debe tener esa convicción, entonces al momento que convoca a ambas partes, unos se excusan, otros no se presentan, entonces ahí es cuando se va alargando, digamos, el tema de las acciones de protección. Gracias, docente. Ya, muchas gracias, estimado Stalin. Entonces, bueno, estábamos revisando lo que es el habeas data. Estimado David Narváez, también nos quería conversar de lo que entiende por lo que es habeas data. Bueno, yo entiendo por habeas data que es una medida constitucional la cual nos permite poder modificar, rectificar o garantizar nuestro derecho a la protección de nuestros datos personales, ya sea en cualquier institución pública o privada. Esto con el fin de garantizar nuestro derecho a la privacidad de nuestra información y de nuestra persona, por ende. Ya, muchas gracias, estimado David. Entonces, como lo han mencionado estos dos compañeros, exactamente eso es lo que hace el habeas data. El habeas data permite proteger aquellos datos que cumplan con una función informativa respecto a las personas o sus bienes en instituciones tanto públicas como privadas. Datos de documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos, así como requerir actualización, eliminación o rectificación o anulación de dicha información. Entonces, esta medida me parece que está bastante clara. Tenemos la siguiente que es acceso a la información pública. ¿Quién nos quiere hablar un poquito del acceso a la información pública? O tal vez poner algún ejemplo para que se vaya entendiendo mejor. Dígame, Brigitte Angulo. En el acceso, docente, muy buenas noches. En el acceso a la información, al acceso de la acción de información pública, sería como cuando uno va o requiere algún documento en alguna institución del Estado, podría ser un ministerio. Y estos documentos pueden ser recabados y si se niegan, uno puede apelar a que esos documentos sean entregados para obtener toda la información de la persona que es la accionante. Exactamente, precisamente, muy bien. Gracias, estimada Brigitte. Vamos, por favor, con Henry Becerra. Sí, doctora, buenas noches. Como lo mencionaba, pues la compañera, uno de los fines principales es obtener información, ¿no?, de entidades públicas o también privadas que manejen fondos públicos. En este caso, cualquier persona puede presentar esta acción. Uno de los casos principales es cuando se niega por parte de unas entidades, de una entidad pública, se niega el acceso a esta información. Por ejemplo, en temas de contratación o en temas de algo que se ha dado muy común en Loja, para conocer los sueldos de los funcionarios, ¿no? Que muchas de las veces hay personas que han usado pues esta acción para conocer los salarios y qué beneficios tienen los servidores públicos en ciertos cargos públicos. Ya, muchísimas gracias, estimado Henry. Y vamos también a escuchar a Diego Quispe. Buenas noches, doctora. Un ejemplo práctico que se está dando ahora en la actualidad es la acción que se está dando contra los registros de la propiedad específicamente. Es por el tema del COVID para ver qué documentos habilitantes se utilizaron para ejecutar las particiones extrajudiciales de los causantes cuando fallecieron, porque en algunos de los casos dejaron a herederos por fuera de esas particiones extrajudiciales. Ya, perfecto. Muchas gracias, Diego. Muy oportuno el ejemplo que nos pone Diego. Entonces, estamos bien. Sabemos que esta acción tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública cuando ha sido denegada expreso tácitamente, cuando se creyere que la información proporcionada que nos dieron no es completa o ha sido alterada, o cuando se ha negado al acceso físico a las fuentes de información. También procederá la acción cuando la denegación de la información se sustente en el carácter de secreto o reservado de la misma. Esta acción de acceso a la información pública se la puede presentar cuando, aquí estamos ya detallando, primero cuando los ciudadanos solicitan información pública, la cual se niega de manera directa o indirecta, es decir, de forma expresa o tácita. Cuando se haya recibido o se proporciona información incompleta y no fidedigna, y cuando exista una negativa a entregarla o se insinúe el carácter de secreto, reservado o confidencial. Entonces, ahí es cuando aplicamos este acceso a la información pública. Ya, tenemos lo que es también la acción por incumplimiento. En esta acción por incumplimiento es importante diferenciar, porque tenemos
a veces se maneja acción por incumplimiento y en otras ocasiones se maneja acción de incumplimiento. Entonces, vamos a verificar cuál es esa diferenciación. Cuando hablamos de una acción por incumplimiento, significa que esta garantía tiene por objeto la eficacia de las normas del sistema jurídico ecuatoriano, es decir, que se puede hacer en caso de incumplimiento a la ley como tal y además permite garantizar que se cumpla con lo resuelto en una sentencia o en un informe de organismos internacionales de derechos humanos. Es decir, cuando no se da cumplimiento a las sentencias o informe de organismos internacionales, se puede acudir porque se interpondrá ante la Corte Constitucional y ahí es cuando la Corte Constitucional va a analizar y va, de ser el caso, dar cumplimiento a esta sentencia o este informe de organismo internacional. Entonces, ¿cuándo se la puede presentar? Primero, cuando, para garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico ecuatoriano y cuando se ha dado el incumplimiento de la sentencia o de este informe emitido por organismos internacionales de derechos humanos. En cambio, ¿qué es lo que nos dice la acción de incumplimiento? ¿Sí? Cambia la palabra de por. Esta garantía se presenta en caso de inejecución o defectuosa ejecución de sentencias constitucionales emitidas por jueces del Ecuador. Esta acción de incumplimiento es por decisión de la Corte Constitucional, la misma que fue elevada a categoría de garantía jurisdiccional y que busca hacer efectiva una sentencia incumplida y la reparación integral de daños causados. Entonces, en el primer caso, se aplica cuando no se ha dado paso a una sentencia o un informe de algún organismo internacional de derechos humanos, y en el segundo caso, cuando no se ha ejecutado las sentencias emitidas por jueces nacionales o del Ecuador, ¿sí? Ahí es cuando se aplican esta acción por incumplimiento. También tenemos la acción extraordinaria de protección, en la cual como característica principal tenemos que la Constitución crea una garantía constitucional que es la acción extraordinaria de protección, la misma que se encarga de revisar sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción o omisión derechos reconocidos en la Constitución. Entonces, recordemos que son acciones que se producen porque de forma, en reiteradas ocasiones se ha vulnerado derechos. Es decir, por ejemplo, si una persona presenta una acción de protección por algún derecho vulnerado, la presenta ante el juez revisa y a criterio del juez no se ha vulnerado derechos y se le niega, digamos, la vulneración de un derecho, puede esta persona pedir ya en un acto de revisión, posteriormente una acción extraordinaria de protección, en donde la Corte Constitucional analizará de forma detallada y verificará si realmente existió o no una vulneración y por qué razón el juez que la resolvió no resolvió a favor. Entonces, aquí viene esta acción extraordinaria de protección, la cual nace y existe para garantizar la supremacía de la Constitución, buscar que ésta sea segura y garantizar y resguardar el debido proceso en cuanto a la efectividad y el respeto a los derechos constitucionales. También debemos recordar que esta acción se interpondrá ante la Corte Constitucional. Y por cuestiones de tiempo, vamos rápidamente a revisar lo que es la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Esta tiene por objeto controlar la constitucionalidad de las decisiones dictadas por las autoridades indígenas en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales en relación a las eventuales vulneraciones de derechos fundamentales. Entonces, recordemos que cuando nosotros hablamos de la justicia indígena, muchas veces podríamos nosotros determinar que existe o carece de un ordenamiento jurídico escrito, es decir, no existe alguna ley plasmada que tipifique y sancione muchas veces lo que la justicia indígena toma, digamos, como medida de juzgamiento. Entonces, es aquí cuando viene esta acción extraordinaria de protección que busca una revisión de las decisiones de la justicia indígena para evitar también la vulneración de derechos. Entonces, estadísticamente, la verdad es que no se han presentado muchas acciones de protección contra decisiones de la justicia indígena. Hay algunas resoluciones que se han tomado, el caso Cocha, hay me parece unas 6. Entonces, realmente no es, digamos, desde el tiempo en el que está considerada esta acción extraordinaria de protección, no es, digamos, algo que se da habitualmente. Entonces, estimados estudiantes, hemos revisado todo lo que tiene que ver con las garantías normativas, lo que contienen las garantías normativas, las garantías constitucionales, que son garantías normativas de políticas públicas, y las garantías jurisdiccionales. Por cuestiones de tiempo, como les había indicado, hay algunos estudiantes que el día de hoy pudieron participar, que pudieron dar sus aportes, pero hay quienes no avanzaron a participar, que no pudieron
dar estos aportes. Entonces, en este caso, pueden acudir en este momento a la plataforma EVA y pueden desarrollar una actividad que está planteada para que puedan obtener ese puntaje de participación y puedan desarrollar la actividad, y yo ya les voy a calificar esa actividad, ¿sí? Eso lo podrán hacer los estudiantes que no participaron el día de hoy. Les recuerdo cuáles no están, no tendrían, digamos, la obligación de desarrollar esta actividad. Serían Stalin Aguilar, Brigitte Angulo, Edwin Arias, Henry Becerra, Danilo Bolaños, Carlos Curipoma, José Díaz, Ana Japón, David Narváez, Byron Narváez, Diego Ortiz, Víctor Pauta, Diego Quispe, Elías Romero y José Cisalín. Si estos estudiantes no hay problema si no desarrollan la actividad porque ya tienen el punto de participación. Dígame, estimado José Díaz. Doctora, buenas noches. Tal vez podría ayudarme registrando mi asistencia. Pasa que los primeros minutos no me pude conectar. Tal vez me podría ayudar. Ya, estimado José Díaz, claro que sí. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, estimada Joana. Buenas noches, docente. Yo tengo una inquietud en el deber autónomo. En la parte... Sí, solo quiero que me aclare una duda, porque en la que dice actividad autónoma, organizadores gráficos, pero en lo que es desarrollo, dice desarrollar una presentación en PowerPoint, Canva, sobre las garantías jurisdiccionales. Esa es mi duda. ¿Hay que realizar solo la presentación o los organizadores gráficos? Ya, estimada Joana. Bueno, todas las actividades que hemos dado indicaciones de desarrollo constan después de cada actividad está el video en el cual se explica qué es la actividad que se debe desarrollar. Entonces ahí sí habíamos comentado, habíamos explicado que la actividad tiene que ver con desarrollar un tipo de presentación y grabarse después, posteriormente en un video, exponiendo esa presentación. Sí, eso habíamos conversado cuando dimos las disposiciones, ¿sí? Muchísimas gracias, docente. Ya, estimada Joan. Vamos, por favor, con David Narváez. Docente, yo quería pedirle que si pudiera tal vez registrarme la asistencia, ya que los primeros minutos acababa de llegar al trabajo y no me pude conectar. Ya, David, en este momento ya le registré su asistencia. Muy amable, gracias. Ya, dígame, estimada Tania. Buenas noches, docente. Discúlpeme, también me podría ayudar registrando la asistencia, por favor. Claro que sí. Tania Tandazo ya está registrada. Dígame, Diana Pintado. Doctora, buenas noches. El foro que no avanzamos a contestar, ¿hasta qué hora podría realizarlo? A ver, las personas que no pudieron participar, digamos, en forma directa en este momento, tienen hasta las 8:05 para entregar las preguntas. Ya, estimado Marco. Docente, buenas noches. Disculpe la molestia. Quería que me ayude con el registro de la asistencia, por favor, ya que tuve inconvenientes en los primeros minutos. Ya, perfecto. Ya, Marco, ya le registré su asistencia. Ya, muy amable, docente. Ya, muchas gracias. Entonces, estimados estudiantes, aquellos que deseen desarrollar la actividad que está en la plataforma, no hay ningún inconveniente, pueden ya desconectarse. Y recuerden también que este domingo ya se cierran las actividades, tanto la autónoma como la práctico experimental, para que también puedan desarrollarlas. Estaba verificando en su aula virtual, todavía hay pocos aportes, me parece que 6 estudiantes habían entregado la autónoma y unos 11 la práctica experimental, entonces todavía falta un poquito más de la mayoría. Entonces, por favor, ir desarrollando esas actividades. Recordemos que la próxima semana tenemos una conexión no obligatoria para, como tipo retroalimentación, para verificar cuál va a ser la temática que vamos a manejar en la evaluación el día 29 y 30 de junio. La evaluación va a ser en forma virtual, entonces todo lo que revisamos y conversamos el día de hoy va a ser parte de la evaluación, ¿sí? Entonces, dígame, Carlos Curipoma. Doctora, por pedirle pronto, lo que pasa es que en recursos los videos de las tutorías están en privado, no se puede acceder a revisar los videos. No sé si nos puede ayudar con eso. Por lo general están todos abiertos. No sé si alguien ya pudo verlos o no. ¿Nadie los puede ver?
Sí, no se habilitan los videos docentes. Déjenme ver qué pasa. Pero sí están entrando desde el correo institucional, ¿cierto? Porque muchas veces cuando no se ingresa desde el correo institucional no se puede revisar. Doc, una consultita. ¿El material que ahora nos hizo visualizar va a subir a la plataforma? Eso se la sube, pero una vez que ya se dé la evaluación. Ya me parece que ella está correcto. No sé si puede alguien, por favor, ayudarme verificando si pueden acceder a los videos. Sí, ya se puede visualizar docente. Ya, perfecto. Gracias, Brigitte. Ya, entonces, eso sería, estimados estudiantes. No sé si existe alguna consulta adicional. Si no, les agradezco mucho la conexión de hoy. Para los estudiantes, igual que están todavía desarrollando la actividad, está apertura hasta las 8:05. Me parece que es una hora pertinente para desarrollar la actividad, ¿sí? Con los demás, con los que participaron, no hay ningún inconveniente, se pueden ir desconectando. Les agradezco mucho la participación y los aportes que tuvieron el día de hoy y nos veríamos la próxima semana para esa conexión de retroalimentación con los que puedan conectarse, ¿sí? Eso sería todo, estimados estudiantes. Les agradezco mucho y que tengan una excelente noche. Gracias, buenas. Gracias. Gracias.